se han cambiado ya las medidas que nosotros tomábamos para enfrentar la pandemia. Ya se halla la luz al final del túnel, todavía nos mantenemos, pero estamos saliendo de esta pandemia poco a poco, paulatinamente. Esta cuarta ola ya se está acabando y en medio de eso es buen momento también para revisar cuáles han sido las secuelas, cuál ha sido el impacto, no solamente en lo económico. La salud mental es sumamente importante en el día a día. La psiquiatra Marta Rondón se encuentra con nosotros, le agradecemos mucho su presencia aquí en Ampliación de Noticias para precisamente hablar de ello, ¿no? Que ya dejó de ser tabú, porque cada vez hablamos y ponemos bajo los reflectores la salud mental. Doctora Rondón, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por su invitación. ¿Cuáles diría usted que han sido las secuelas más notables de la pandemia y del encierro inicial al que nos vimos sometidos? Bueno, las respuestas iniciales fueron de ansiedad, miedo e incertidumbre, pero lo que estamos viendo ahora es un incremento de la depresión, de la ansiedad, de la violencia y del número de suicidios, sobre todo en personas jóvenes. Usted ha tocado estos dos últimos puntos bastante sensibles, la violencia. ¿Cómo se traduce esa violencia? La violencia ha aumentado contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, y también ha aumentado la violencia callejera. Uno de los efectos del propio virus sobre el cerebro es el aumento de la irritabilidad, y eso lo vemos en todo momento, en todas las facetas de nuestra vida. Pero también el haber estado encerrados en casa, hacinados, sin acceso a servicios de salud y servicios sociales, y sobre todo la prolongado cierre de escuelas, junto con la inseguridad laboral de las personas que de repente se quedaron sin ingresos, aumentó muchísimo las tensiones al interior del hogar. Y entonces ha aumentado la violencia física contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, y desgraciadamente también la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes al interior de su propia familia. Señora Rondón, usted ha insistido en que no se trata solo de una enfermedad mental, sino de las condiciones sociales, lo que genera violencia que se ha agravado en nuestro país. ¿Puede darnos indicadores sobre esta afirmación, por favor? Bueno, ha habido una reunión auspiciada por la revista Lancet Psychiatry para examinar la violencia. Y lo que hemos encontrado es que el 12% de la violencia contra las mujeres es perpetrada por personas con enfermedades mentales. Pero las personas que tienen enfermedades mentales, depresión y otras, tienen un riesgo de sufrir violencia como del 60%. De acuerdo. Permítame, entonces, por favor, para poder comprender bien estas cifras, hacer una breve pausa, por favor, después de la cual regresará usted con esta estadística. Solo 12% de los actos de violencia contra mujeres son hechos por personas con enfermedades mentales. Nos lo explicará, por favor, después de una breve pausa, doctora psiquiatra Marta Rondón. Psiquiatra Marta Rondón, quien ha hecho referencia a una encuesta hecha por la prestigiosa revista de medicina The Lancet, afirmando, según esta encuesta, que apenas 12% de los agresores de mujeres lo hacen movidos por enfermedades mentales, propiamente tal, y por eso enfatiza, si comprendí bien, señora Rondón, el tema social y el contexto social. Explíquenos sobre eso, por favor, porque puede darnos pistas de la situación mental de nuestra población después de la pandemia, que ha visto empobrecimiento, que ha visto desempleo, pero que ha visto también mucho duelo, ¿no? Así es. Entonces, el 88% de la violencia la perpetran personas que no tienen trastornos mentales. Pero hay otros condicionantes: la inequidad de género, pero también la pobreza, el estrés de no tener empleo, el estrés de la inseguridad alimentaria, ¿no es cierto? La necesidad de controlar
la conducta de las personas durante el confinamiento, que hemos estado todos metidos dentro de la casa. Entonces ya no había el salir al trabajo o el salir a la escuela, que son espacios seguros y que sirven de amortiguadores frente a la irritabilidad y los conflictos que a veces no se saben manejar. El papá se va a trabajar y cuando regresa en la noche ya se pasó. Pero si se queda todo el día encerrado en la casa, entonces rápidamente se caldean los ánimos y se llega a la violencia. La violencia produce enfermedades mentales, produce ansiedad, produce depresión y produce ideación suicida. Y en nuestro país estamos asistiendo en los 2 últimos años a un incremento claro de los suicidios completados. Doctora Rondón, queremos profundizar en eso. Usted ha dicho que han aumentado las cifras de suicidios, sobre todo en adolescentes. ¿Qué factores gatillan eso dentro del contexto de la pandemia? Porque no necesariamente tendría que estar vinculado a la violencia familiar, ¿o sí? Bueno, los estudios indican que la violencia es un factor de riesgo para conducta suicida. Pero por supuesto, en la pospandemia tenemos que considerar los duelos complicados, la sensación de desamparo de quienes han perdido a sus familiares en situaciones horribles, donde se han muerto en la casa, sin acceso a servicios de salud, sin oxígeno, o se iban al hospital y ya no sabías más, no lo veías nunca más, te llamaban en la madrugada a decirte que te murió. Entonces, eso ha producido duelos profundos con un gran nivel de estrés que llevan a la desesperanza y al no haber servicios suficientes de salud, terminan en suicidio. La mayor parte de suicidios en nuestro país ocurren en poblaciones entre 19 y 29 años. Y normalmente, o habitualmente, se suicidan más hombres que mujeres. Sin embargo, en adolescentes peruanas, entre 12 y 19, se suicidan más mujeres que varones. Y esa cifra sí creo que tenemos que atribuirla claramente a la gran cantidad de violencia que ocurre en esa edad. Pues muy bien, estamos ante una realidad grave porque el tema de la salud mental se puede percibir con menos facilidad que la salud física, ¿no? Así es. La pérdida de la vida y la amenaza a la integridad física han socavado significativamente nuestra salud mental. Sin duda, y no es algo que debamos dejar en un segundo plano. Sin embargo, usted también ha dicho, lo ha mencionado, es la falta de atención, ¿no? Si bien desde el MINSA se ha hecho un esfuerzo por tener centros de atención, faltan especialistas, faltan psicólogos y psiquiatras también. Falta, sí. Nosotros veníamos del subsuelo en la atención psiquiátrica y de salud mental. Estábamos muy mal y en los últimos años ha habido esfuerzos que todavía no son suficientes. Y luego tenemos que entender que la salud mental no solamente se atiende en el psiquiatra y el psicólogo, sino que depende de los determinantes sociales. No hay salud mental si no hay equidad, si no hay saneamiento ambiental, comida suficiente, trabajo digno. Y también hay cosas que nosotros podemos hacer para proteger de alguna manera nuestra salud mental. De acuerdo. Muchas gracias, señora Rondón. Y yo recuerdo que usted es una psiquiatra y que ha contribuido para darnos puntos de vista sobre el tema de la salud mental como causa de la violencia en general y particularmente contra mujeres, porque se han multiplicado los casos de estos fenómenos patológicos en nuestra sociedad durante los últimos años. Muchas gracias y muy buenos días para usted, señora Rondón.